que mi participación en este homenaje se reducirá a la formulación de una denuncia y dos preguntas. La denuncia se escribe así: el homenaje insuficiente es en verdad un agravio. Funciona del siguiente modo: se atribuyen a una persona méritos considerables, aunque menores a los que verdaderamente tiene. El señor Fangio maneja muy bien. El señor Einstein es bueno para las cuentas. El señor Alighieri tiene facilidad para escribir. El señor Magallanes es un viajero muy entusiasta. La señora Curie trabaja hasta tarde. Los que reconocen en el oro virtudes de plata van sin duda al infierno de los ingratos, o tal vez a otro infierno construido especialmente para ellos, donde las llamas parecen peores de lo que son. Formulo esta denuncia por si alguno tiene la ocurrencia de rendir homenaje a Leonardo Fabio diciendo que era un buen amigo o que era peronista. Amigos, el señor Fabio era el faro de Alejandría, un faro construido por él mismo durante todos los años de su vida, un faro hecho con ladrillos del palacio de Nabucodonosor, con piedras de las pirámides de Egipto, con cajones de Cinzano, con adoquines de la calle Triunvirato o con latas de galletitas El Orden. El señor Fabio se construyó a sí mismo. La luz del faro tiene colores diferentes que va mostrando mientras gira. A veces es el azul de un cantor, ¿no?, el rojo de un militante político, el verde de un director de cine, o el blanco, que es la suma de todos los colores y es el color de los poetas. El poeta conoce las reglas, es verdad, dispone de una técnica, recorre caminos de ingeniería, pero yo creo que no alcanza enteramente su maestría si su obra no formula también un juicio acerca de la condición humana. Y por eso es que el faro de Alejandría nos alumbra como nos alumbra. Comparar este faro con otras lámparas es ofenderlo, porque la luz de este hombre no está sujeta a escalafones. Los artistas de este tamaño, los artistas como Leonardo Fabio, tal vez no se dejan medir por las cintas métricas de los criterios burgueses. Viene ahora la primera de las dos preguntas. Yo preguntaría, ¿cuál es el lenguaje cinematográfico de Leonardo Fabio? ¿Por qué? Una pregunta académica tal vez. Un amigo, que es por cierto un taita de la semiótica, me ha explicado que en rigor de verdad no hay un lenguaje cinematográfico. A diferencia del idioma, el cine reproduce la realidad de un modo analógico y continuo, mientras que el lenguaje de todos los días no es analógico y es discontinuo. Por ejemplo, en el lenguaje común, los sonidos L, U, L, A aluden al satélite natural de la Tierra. Y en el cine no hay tal cosa. Podríamos decir que hay metáforas. Hay metáforas, ¿cierto? Enfocan el reloj de una pizzería, quiere decir que está pasando el tiempo. Hay también, claro, hay también metonimia, ¿no? O sea, que la metonimia es el mensaje, el montaje. Las escenas se atraen o se repelen unas con otras, se influyen con la de al lado. Bueno, la vecindad de dos sucesos altera o completa su significado. Eso hay en el cine. Hay también algunas convenciones, como por ejemplo que el recuerdo de un personaje enturbia la cámara. Cuando nosotros vemos que la pantalla se enturbia, le decimos a la persona que nos ha acompañado al cine, imaginando que no comprende, la siguiente frase: está recordado. Podrá objetarse que a veces
el enturbiamiento de las imágenes no revela un recuerdo, sino más bien una dificultad técnica. Y hay quienes insisten diciendo que después de todo el recuerdo es una dificultad técnica. Sobre todo a esta edad, dice. Bueno, entonces, ¿cómo podemos saber cuál es el lenguaje cinematográfico de Fabio si ni siquiera sabemos si existe el llamado lenguaje cinematográfico? Bueno, problemas como este pueden estropear cualquier homenaje. Por ejemplo, este. Otro amigo se acerca en este momento, me dice que tal vez estamos hablando de los recursos que el director utiliza para que su obra sea comprendida y disfrutada por otras personas. Pero hay realmente en el cine de Fabio unos elementos recurrentes que nos permitan hablar de su lenguaje. Yo digo, quién sabe. Yo digo, quién sabe. Me animo a decir como única y modesta contribución personal a este encuentro, que tal vez en Fabio y en algunos otros creadores, el recurso técnico se encuentra fuera de su trabajo. El recurso tal vez está en la persona del artista. Como si su vida hiciera más intensa la obra, la completara, la iluminara, la resignificara. Una noche, Fabio contó largos episodios de su infancia y adolescencia y habló del Parque Retiro, o Parque Japonés, ¿no? Que era un parque de diversiones con montañas rusas, trenes fantasmas, que se cuenta al mundo, todas esas cosas. Autitos chocadores, ¿no? Pero incluía este parque oscuras salas donde atendían a divinas o donde se daban espectáculos de varieté, y hasta tenía Tellerman 2 salones de baile. El salón Chamamé, que bailaban cosas del interior, folclore, pero mayormente Chamamé, y el Babilonia, 2 salones de baile. Muchos de los puestos de tiro al blanco y otros entretenimientos, debo decirlo, estaban atendidos por prostitutas. Los clientes abarcaban un espectro inconcebible que iba desde los niños con sus madres hasta marineros en celo y cafiolos vigilantes. Y Fabio vivía por ahí cuando era muy jovencito y pasó mucho tiempo en ese ambiente. Para él resultaba maravilloso, consiguió que lo aceptaran allí y alcanzó a conocer sus rincones más secretos. Y ese mundo volvió a aparecer en su obra bajo la forma del arte. Así como un mito histórico es primero una cosmología con pretensión científica y después regresa como arte romántico, así esa vivencia que le había tenido el Parque Retiro volvieron como arte. Y entonces yo creo que cabe preguntarse si el trabajo de preproducción de estas películas no incluía el pasar una infancia y una adolescencia en determinados foros. ¿Cómo preparar tu película? Bueno, primero me encargo de tener una infancia y una adolescencia en determinados foros, responde el director. Y hay muchos directores, como Tornatore, Scorsese, que buscan su pasado en cada película. Tal vez la infancia de los artistas no sea sino una colección de claves, a menudo falsas, cuyo sentido estamos obligados a buscar durante toda nuestra vida de adultos. Y este registro, a veces trágico, de nuestro pasado, es un recurso central en la obra de Leonardo Fabio. La segunda y última pregunta es: ¿es Leonardo Fabio un artista peronista? Ya hemos usado esto creo que con acierto. O tal vez, mejor pregunta sería: ¿cómo se distingue un artista peronista? ¿Haciéndole levantar la mano? No lo sé. El idioma no ayuda mucho, ¿no? Cuando uno dice artista peronista no sabe muy bien. Recuerdo que Sábato decía que la expresión físico-nuclear le traía a la mente un científico a punto de estallar. En cambio, decía él, el inciso médico tuberculoso
sí le traía a la mente a un médico tuberculoso. Es que el asunto es saber si estamos hablando de un arte peronista o de un arte a secas ejercido por personas peronistas. El primer caso plantea, el arte peronista plantea la necesidad de una estética sometida a las 20 verdades, ¿no? Una búsqueda que ya tiene establecido lo que va a encontrar, una proporción áurea, invariable, impartida en las unidades básicas, no sé. Lo primero que uno puede decir es que eso no es arte. Y lo segundo es que eso no es peronismo. Como en el cuento del cura que cuando trabajaba, trabajaba, y cuando jorobaba, jorobaba, el artista trabaja en su arte, cumple sus reglas, cocina su cerámica, prepara los colores, urde sus metáforas, congrega los acordes, y luego, en otra colección de pensamientos, se acuerda de los pobres, calcula las ventajas de un mercado interno fuerte, medita acerca de los peligros del capitalismo, se turba ante el poder de las naciones comerciantes, registra el devenir de nuestra historia. Son cadenas de silogismos diferentes que no deben mezclarse, ¿sí? Está bien, pero el tipo es el mismo. El tipo es el mismo. El tipo va a todas partes con las dos cadenas y la contaminación se produce fatalmente. ¿Qué hay que hacer? Dejarla fluir. Que en el medio de una poesía acerca de un florero aparezca algo que esté relacionado con la otra cadena de silogismo. Y así lo hacía este hombre, que yo creo que no necesitaba esforzarse para enfatizar su pensamiento político. Porque era un artista de verdad, o tal vez porque era un peronista de verdad. Pero mejor todavía, porque era un hombre de verdad, que cada tanto miraba al cielo para ver si por casualidad las estrellas que lo guiaban no se habían apagado. Quiere decir que no era supersticioso. El pensador barcelonés Jorge Wagensberg ha dicho que el arte es una operación binaria entre dos mentes, la del artista y la del consumidor de arte, y que para que el fenómeno funcione bien es preferible que esas mentes se parezcan. Porque si hay mucha distancia entre el artista y el público, si el pensamiento del artista es demasiado complejo para el espectador o para el lector, se produce una brecha demasiado grande. Pero no solo es necesario avecinar mentes de parecida complejidad. Yo creo que el milagro se cumple mejor cuando el artista y su público se acuestan del mismo lado. Por eso es que Alberto reconoce que aquí, en la vecindad de este foro, sentimos más nuestro afán. Y entonces, así estamos esta tarde aquí para reconocer entre todos nosotros un aire de familia y para agradecer la suerte de haber sido iluminados por el faro de Alejandría.